responsable y equitativo. Con los votos en contra del correísmo, las abstenciones y ausencias de ADN, el Partido Social Cristiano, Pachacutic y Gente Buena, la Asamblea negó el pedido para llamar a juicio al ex vicepresidente Jorge Glass por presunto peculado en el caso Reconstrucción de Manabí. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... El contacto a esta hora es con el doctor Ismael Quintana, abogado constitucionalista, para hablar sobre lo ocurrido hoy en la tarde en la Asamblea Nacional. Se ha garantizado la inmunidad de un ex vicepresidente que no tenía inmunidad, o se ha garantizado la impunidad. Le preguntamos, doctor Quintana, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Querido Fausto, un abrazo para ti, para María del Carmen. Buenas noches y buenas noches también con quienes nos están mirando y escuchando a través de F Mundo. Acaba de la Asamblea cometer un grosero fraude a la Constitución, sin lugar a dudas. Esto no garantiza una inmunidad. Esto es una garantía de impunidad frente a delitos graves contra la eficiencia de la administración pública que la Fiscalía ha venido investigando y que buscaba, en el caso de Jorge Glass puntualmente, llevarlo a proceso penal a través primero de una audiencia de formulación de cargos. La Asamblea sabía de sobra que Jorge Glass dejó de ser vicepresidente en 2018 y que por lo tanto la inmunidad que le protegía hasta esa época en que él fue vicepresidente, conforme el 120 número 10 de la Constitución, se terminó. Y esto ya es una cosa que entendíamos muchos, para la Asamblea no era nuevo, porque la legislatura ha resuelto en ocasiones anteriores, caso Balda con Rafael Correa, caso Sinohidro con Lenín Moreno, el caso María Alejandra Vicuña también en su momento, que fue vicepresidente de la República. Y para irnos más atrás en la historia parlamentaria, en el año 2000, el intento de levantar una inmunidad al expresidente Yamil Mawad, pedido por la Corte Suprema de Justicia de la época. En todos estos antecedentes que les estoy comentando, siempre la legislatura resolvió devolver el trámite a la Corte Nacional de Justicia, estimándose ya incompetente para autorizar o no autorizar el procesamiento de Jorge Glass. Así que lo que ha hecho hoy la legislatura es gravísimo, porque esto podría sentar un precedente para que a futuro expresidentes y exvicepresidentes de la República que son luego llevados a un proceso penal aleguen que, al igual que Jorge Glass, la legislatura deberá, entre comillas, autorizar su procesamiento de carácter penal. Francamente, me he quedado asombrado de la decisión, pero a partir de algunos anuncios que se hacían ayer por parte de las bancadas de ADN y del Partido Social Cristiano, y el anuncio que hacía hoy la presidente del Movimiento Revolución Ciudadana, me refiero a la señora González, ya no nos quedaba dudas. ¿Dónde está la trampa, mi querido Fausto? En que para autorizar, digamos que Jorge Glass tenía inmunidad, si es que fuese ese el caso, se requerían 2/3, 92 votos. Naturalmente, aunque todas las bancadas hubiesen votado a favor de autorizar el procesamiento penal, sin los 52 escaños de los que tiene hoy Rafael Correa en la Asamblea, era matemáticamente imposible. Así que hoy el país ha sido tomado el pelo por un grupo de partidos políticos que, sobre la base de la violación de la Constitución, han dejado un grave delito que afectó fundamentalmente a la provincia de Manabí en la impunidad. ¿Daniel Noboa se prestó para esto? No soy yo una voz autorizada para decirlo, pero me parece que el pacto está yendo más allá de lo que se ha dicho oficialmente, que serían las líneas, ¿no? Un tema de gobernabilidad, un tema de aprobación de proyectos de ley para implementar el plan de gobierno del Ejecutivo. Todas las piezas encajan. El día lunes se aprobaba la primera ley económica urgente de Daniel Noboa. Al día martes, Henry Kronfle pide vacaciones por un mes, a sabiendas de que quien iba a asumir la vicepresidencia es la primera vicepresidente, porque así es el orden de sucesión según nuestra ley orgánica de la función legislativa. Y curiosamente, al día de hoy se trata la supuesta autorización o no autorización del levantamiento de esta inmunidad. Me parece que todas las piezas van encajando y sobre la base de eso sí podríamos decir sin temor a equivocarnos
que ADN y el Partido Social Cristiano no solo que se han prestado para la violación a una norma constitucional expresa, sino también para verle la cara al país. ADN, el Partido Social Cristiano y también la Corte Nacional de Justicia, me refiero concretamente al juez nacional Luis Rivera, porque así como hay algunos puntos que encajan perfectamente en este guión, también hay los personajes que son parte de este guión. Me refiero a Luis Rivera, quien pide una autorización que no tenía por qué pedirla, respecto de la autorización de enjuiciamiento al ex vicepresidente Jorge Glass. Henry Kronfle, como lo mencionaba Ismael, pide vacaciones, se le ocurrió ir de vacaciones por estas fechas. La Asamblea Nacional resuelve lo que ha resuelto hoy día, es decir, negar esta posibilidad de continuar con el enjuiciamiento, y tanto las piezas y en el guión como los personajes encajan perfectamente, incluida la Corte Nacional. Desde mi punto de vista, sí. Ahora, con el caso Corte Nacional y específicamente este juez, que más que juez parece abogado de parte, me parece que tenemos que empezar a exigir al Consejo de la Judicatura la toma de decisiones en el ámbito administrativo disciplinario. Si tú me preguntas a mí, Fausto, creo que este auto a través del cual el juez decidió, como tú lo dices, conociendo que ya hay antecedentes parlamentarios respecto a que no hay inmunidad respecto de vicepresidentes y, más bien dicho, respecto de ex vicepresidentes y expresidentes, decide contra norma expresa solicitar esta autorización de enjuiciamiento penal a la Asamblea Nacional. Eso en términos jurídicos es un error inexcusable que se sanciona según nuestro Código Orgánico de la Función Judicial con la destitución del ejercicio del cargo. Así que en ese sentido, esa pieza tiene que ir engranando en el ámbito administrativo. Yo supongo que Fiscalía se pondrá ya a presentar la respectiva queja contra este juez por esta infracción disciplinaria. Se utilizarán los recursos procesales que correspondan para que haya la declaración judicial previa y que sobre la base de eso el Consejo de la Judicatura pueda en vía administrativa abrir un sumario disciplinario contra este juez. Pero sí es fundamental una cuestión, y en esto ya es claro, no se necesita, ha dicho ya el Consejo de la Judicatura, la activación de un sumario disciplinario para adoptar la medida de suspensión provisional, que la puede adoptar el Pleno con el voto de 3 al menos de sus integrantes, para efectos de que este juez se aparte del conocimiento de esta y otras causas. ¿Lo va a hacer el Consejo de la Judicatura? Esa es la gran pregunta. Punto aparte ya es el comportamiento que ha tenido irresponsable el presidente de la Asamblea Nacional. Yo leí en la tarde un comunicado que francamente no tiene justificación, de decir, es que mi posición personal es que esto debía ser devuelto, ¿no? Y que Jorge Glass debe ir al proceso penal, él ya no tiene inmunidad. Bueno, presidente Kronfle, en sus manos estuvo impedir que se consume la violación constitucional que hoy se ha dado, porque apenas Rivera remitió el auto con el proceso a la Asamblea Nacional, esto no necesitaba ni siquiera pasar a debate en el Pleno. Es decir, el presidente de la legislatura pudo haberle devuelto el auto con una contestación muy sumaria al juez Rivera, indicándole que Jorge Glass ya no es constitucionalmente inmune y que por lo tanto la Asamblea no tiene ninguna atribución para pronunciarse, aceptando, es decir, autorizando o no autorizando el procesamiento penal de Jorge Glass. Así que el día de mañana yo espero que ojalá al menos se tenga la valentía de salir a reconocer que Jorge Glass sigue siendo la moneda de cambio de todos los acuerdos políticos en este país. Esa es la verdad y me parece que deberían reconocerlo porque los hechos hablan por sí solos. Y con esto hay dos preguntas, Ismael. ¿Qué procede ya de aquí con esta respuesta de la Asamblea Nacional en la Corte Nacional de Justicia? ¿Qué procede? Hecha la respuesta de cualquiera de las formas, lo han hecho sin ruborizarse siquiera desde el correísmo. ¿Qué procede en la Corte Nacional por un lado? Y esto se presta para que en estas condiciones Jorge Glass salga ya de su escondite actual, que es la Embajada de México, y pues salga sin problema. Bueno, no sé qué va a hacer este señor. A la larga tiene un pedimento de asilo político en trámite. Veremos cuál es la decisión que toma finalmente el gobierno mexicano. No olvidemos que a la luz de los instrumentos internacionales en materia de asilo,
esa es una decisión, o la calificación o no del delito o de la persecución como política la hace lamentablemente el Estado que está por conceder o no el asilo. No la hacemos nosotros como país requirente. Que procede en la Corte Nacional. Seguramente esto es ya volver del futuro. Mañana o pasado mañana el juez Rivera dirá entonces no ha habido la autorización requerida, por lo tanto yo no puedo, respecto de Jorge Glass, permitir la instalación de una audiencia de formulación de cargos en su contra. Respecto del resto de investigados, seguramente se instalará ya la audiencia, pero claro, respecto de Jorge Glass, que fue finalmente el que lideró el proceso de reconstrucción de Manabí luego del terremoto, es una persona que básicamente ha quedado en la impunidad. Ese es el problema, eso es lo que nos jugábamos hoy. Por eso este tema no era tan sencillo como lo pintan los señores de ADN y del PSC, de decir yo sí voto. La clave en esto era apoyar la moción de Construye y devolver el expediente a la Corte Nacional para que se continúe con la instalación de audiencia de formulación de cargos. Al día de hoy, entonces, con este antecedente, lamentablemente, respecto de Jorge Glass, no se va a poder formular cargos. Ahora bien, y con esto termino, Ismael. Esta resolución de la Asamblea y una vez que se ha desactivado la posibilidad de formularle cargos en este proceso de la inexistente reconstrucción de Manabí, se desactiva también el requerimiento de fiscalía por el cual Glass corrió a esconderse en la embajada. Por supuesto, ya lamentablemente Fiscalía queda de manos atadas respecto a esto. Insisto, la única posibilidad que existe es hacerle administrativamente responsable al juez por esto. Cuando no, Fiscalía podría abrir una indagación previa en contra del juez Rivera por el presunto delito de prevaricato, es decir, por haber fallado contra disposición constitucional expresa, que es abiertamente clara en el tema de las inmunidades. Pero es que esto se le advirtió al juez Rivera. Pero bueno, estamos hablando de un juez, mi estimado Fausto, que no es que asoma solo mencionado en unos chats de un ex narcotraficante, sino que además aparentemente se habría prestado para asesorar o para guiar la estrategia jurídica en la obtención de habeas corpus y beneficios penitenciarios. Es decir, es una persona que está abiertamente abandonando el rol de juez y se está convirtiendo en abogado defensor de esta clase de grupos que, como estamos empezando a ver, pues están lamentablemente todos vinculados. Veremos qué respuesta finalmente nos da la Fiscalía General del Estado. Algo tendrá que decir respecto a la toma de esta decisión irregular por parte de la Asamblea Nacional esta tarde-noche. Ismael, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Igual estamos dando seguimiento a todo lo que ocurra alrededor del caso del ex vicepresidente Jorge Glass, a quien ha recibido esta vez el favor de la Asamblea Nacional y de un pacto que se anunció y que está ya dando sus frutos al presidente y a varias bancadas. Nuevamente gracias. Un abrazo, Fausto. Buenas noches. Gracias nuevamente. Ha sido el abogado Ismael Quintana, abogado constitucionalista, hablando sobre la decisión, ha dicho, totalmente ilegal, arbitraria por parte de la Asamblea Nacional al negar el enjuiciamiento al ex vicepresidente Jorge Glass, aduciendo una inmunidad de la cual no gozaba desde que dejó de ser vicepresidente. No obstante, con esta decisión prácticamente se desactivaría la formulación de cargos en el caso de la reconstrucción de Manabí. También se desactivaría la pretensión de Fiscalía de convocarle para un proceso de investigación en este contexto de la reconstrucción de Manabí, con lo cual podría eventualmente Jorge Glass salir de su escondite en la Embajada de México. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.